significa que llega hasta el extremo. Algunas versiones dicen, les llenó de amor. Jesucristo vació su copa de amor hasta el fondo por nosotros, al poner su vida en la cruz para darnos perdón, para darnos salvación, para que podamos nosotros llenar aquel espacio dentro del Espíritu que no se puede llenar con nada más de materialismo que hay. Solo Dios lo puede llenar, solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando lo aceptamos y lo recibimos, el pan que descendió del cielo, que satisface nuestra necesidad espiritual, el maná del cielo. Aquí Él nos amó. Y ahora en el versículo 2, mire qué hace nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, estaban sentados en una mesa. Esta mesa, hermanos, era una mesa en forma de U. En aquel entonces, una mesa en forma de U, muy bajita la mesa. Y se sentaban en esa mesa y tal parece que se recostaban con la mano izquierda y con la derecha cenaban. Y aquí vemos que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Judas fue dirigido por el diablo. Esta es una gran realidad que debemos de entender. Antes del final de este capítulo, hermanos, Juan nos muestra el grado de la depravación de Judas. Eso lo vimos en Lucas 22:3. Dice que entró, ya lo leímos, Satanás en Judas. Así que el diablo ya tenía en mente que Judas Iscariote, hijo de Simón, le traicionaría. Satanás estaba buscando a un hombre que traicionara a nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente Satanás ya con tiempo estaba cultivando la mente de Judas por un buen tiempo. O sea, antes de que consumara la traición Judas, ya la mente de Judas estaba siendo trabajada por Satanás. Antes de que un cristiano caiga, ya quizás las tentaciones y las pruebas venían de tiempo atrás, hasta el día de la consumación, porque así trabaja Satanás. Aquí Satanás estaba buscando a ese hombre y lo encontró en Judas.
decisión ya estaba tomada. Judas era el hombre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, dice aquí en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, dice, para lavar los pies a sus discípulos. Aquí, hermanos, Jesucristo no es algo que se estaba enterando de que el Padre le había dado todo en las manos, porque varios años dentro de su ministerio Jesús lo dijo muchas veces, como en Juan 3:35 dijo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Eso ya lo había dicho, no es algo nuevo aquí que Jesucristo se está enterando. Él, hermanos, en estos momentos tan significativo y tan particular que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, era importante una remembranza, ¿sí?, en donde recordar, afirmar que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, ¿sí? Y era importante por esa hora que estaba a punto de enfrentar la agonía de la crucifixión y el horror de ponerse en el lugar de los pecadores culpables delante de la justa ira de Dios el Padre. Al mismo tiempo, Jesucristo, hermanos, escuche bien, cuando está viviendo nuestro Señor Jesucristo esta realidad de que sabía que la hora ya había llegado, Jesucristo sabe cómo entró en este último momento en donde ha llegado la potestad de las tinieblas para enfrentarlo. Él entró en una situación como vencedor. Él no entró como una víctima. Él estaba preparado. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba convencido de hacer la voluntad del Padre. Él sabía a lo que venía. Él pudo haber abandonado la misión en cualquier momento que hubiera querido, porque el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Pero era importante por las circunstancias que Jesucristo está a punto de rebajarse a sí mismo, literalmente de agacharse, sí, de agacharse en humilde servicio a sus discípulos. Él sirve de esta manera humilde, nuestro Señor Jesucristo, y no lo hace por debilidad, lo hace desde una posición completamente de autoridad, porque el Padre le había dado todas las cosas en su mano, tenía la autoridad del Padre y todo lo que va a hacer lo hace con autoridad, no en una posición de víctima ni debilidad. Hermoso, nuestro Señor Jesucristo, digno de ser admirado, digno de ser honrado, digno de ser alabado, digno de postrarnos delante de Él y ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración en espíritu y en verdad. Digno es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que había salido de Dios y a Dios iba. No solo conocía su autoridad, él también conocía su relación con el Padre. Él conocía su identidad como alguien que había venido de Dios. Él sabía de dónde había venido. Dios hombre
100% hombre, 100% Dios. Él conocía su identidad y sabía que había venido de Dios y como alguien que a Dios iba. Conocía su pasado con Dios el Padre y su futuro con Dios el Padre. ¿Qué más podría hacer sino glorificarle en el presente? Él conocía su pasado, con aquella gloria, Padre, que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahora dice: yo, Señor, salí de ti, ahora voy a ti. Ahora, Señor, en el tiempo presente te voy a glorificar a lo que tú me enviaste para dar salvación al hombre de su pecado, salvación de la condenación eterna, para conceder el arrepentimiento, para lavar sus pecados con la sangre del Cordero, para que la justicia de Jesucristo revista la vergüenza del hombre. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En un momento profundo, de profundo significado, en privado, la escuela de Jesucristo hacia sus discípulos apóstoles. Aquí Jesucristo hizo algo que podría parecer una locura, que no cualquiera se atreve a hacerlo. Sí, aquí comenzó a hacer un trabajo que era responsabilidad del sirviente más vil de la casa: comenzar a lavar los pies de los discípulos. En esa cultura hebrea, en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los siervos más viles de los de abajo eran los que le lavaban los pies a los visitantes o a los que iban a una cena, a los invitados.